Muy buenos días, les habla Ricardo Alexis Silva Suárez, estudiante en la Universidad de la Amazonía. Actualmente curso el segundo semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en el día de hoy les vengo a explicar un poco sobre los problemas de división celular y la aparición del cáncer en los caninos. Así que comencemos. Introducción. El cáncer es una enfermedad muy común en la actualidad, como ya sabemos, se presenta bastante. Es una enfermedad a la que se le debe prestar mucha atención, se le debe tener cuidado, porque pues como coloquialmente se conoce, es una enfermedad que cobra muchas vidas. Y la persona que la padece o que la ha llegado a padecer, pues muy pocas veces logra salvarse. Esta enfermedad también es materia de estudio por parte de científicos, biólogos y doctores a nivel mundial. Todo con el fin pues, de buscar tratamientos más eficaces eh, para que la cantidad de personas muertas pues, se reduzca, para evitar muertes por esta enfermedad. Como sabemos, pues esta es una enfermedad que se presenta en todo ser vivo constituido por células y pues en este caso los animales no son la excepción. En el día de hoy, en esta exposición, les vengo a mostrar un poco sobre los caninos, que estos seres pues también sufren bastante con esta enfermedad. Esta enfermedad también los aqueja bastante a ellos, entonces vengo como a mostrarles un poco sobre, de una manera muy general, sobre esta enfermedad en los caninos. El objetivo que tengo en el día de hoy pues, es conocer las causas y efectos del cáncer, a manera muy general el cáncer en relación con los caninos, con los perros, con nuestros amigos peludos, cómo se desarrolla y pues también cómo saber si nuestros amigos padecen esta enfermedad o cómo evitarla. Varias cositas que nos servirán demasiado pues para seguir con nuestros amigos más tiempo para que ellos continúen alegrando nuestros días. Ahora sí, para entrar en materia, ¿qué es el cáncer? Es una enfermedad que tiene como base o estructura pues células anormales. Estas células pues son, por decirlo de una forma, de una división errónea, en donde su base, su material genético, en este caso pues para ser más específico, en los cromosomas pues no son regulares, no son exactos, no son normales, como una célula sana o normal los tendría. Entonces es aquí donde pues se presentan divisiones consecutivas de células que fueron de una división errónea. Entonces pues estas células se agrupan formando tumores, después estos tumores destruyen tejidos y por lo general se tiene la, la base exacta de que la muerte por cáncer no ocurre con el tumor principal, sino que ocurre cuando ya este o las células que se producen de este se han diseminado por todo el cuerpo, ya han abarcado el 100% del cuerpo, entonces ya se genera la muerte, algo que se debe tener muy en cuenta. Como les mencionaba, el cáncer pues se presenta en las células y las células están sujetas a un ciclo de división celular, el cual les traigo aquí para explicar. Las células pasan por una etapa en su vida, una etapa que por lo general es normal, como sabemos, pues desde los inicios del ser, al momento de nacer el ser, en este caso pues un canino, sus células son normales, tienen el número de cromosomas correcto, entonces cumplen sus funciones determinadas. Tenemos el ciclo celular, como les comento, tiene unas etapas o unas fases. Entonces iniciamos con la mitosis, inicia la célula. Tenemos una etapa E0, que es donde, pues, si la célula está errónea o si el material genético no es correcto, pues la célula es sacada del ciclo, no puede continuar. Eso como
un control, por decirlo así, en el que si la célula es correcta, pues continúa, si no, se libera, la célula se suicida o una apoptosis, que es lo más normal y lo más común, porque pues las células erróneas no se pueden dividir. Esos son como los supresores tumorales que contribuyen a que esas células se liberen. Continuando tenemos la etapa G1, que es donde pues, la célula se prepara, donde todo muy listo para la fase S, en donde el material genético se duplica. Puede decirse que es en esta parte donde puede llegar a ocurrir el problema. Por lo general, pues, es, de una manera correcta, se duplica exactamente. Continúa y pues llega a la fase G2, donde ya estaría el material genético duplicado, donde solamente llegaría a la mitosis y es donde el citoplasma se divide para formar dos células iguales. Como les menciono, un ciclo celular normal pues presenta estas etapas, pero un ciclo celular erróneo, maligno, por decirlo así, donde encontramos una célula cancerígena, no cumple ciertos parámetros o ciertas leyes que debe tener en cuenta. La primera, ¿cuál es? Que las células cancerígenas son resistentes a la apoptosis o el suicidio. Apoptosis, pues, es el proceso mediante el cual las células son eliminadas o por decirlo así, donde muere la célula, pues para evitar que se siga reproduciendo y que de manera errónea se duplique este material genético que solamente generaría daño. Estas células, al no cumplir estos parámetros, por decirlo derecho, por la fase G0, los puntos de restricción, continúan en un círculo vicioso en sentido de las manecillas del reloj, duplicándose una y otra vez. Es aquí donde se empiezan a formar los tumores. Como sabemos, una célula, gracias al ciclo de división celular, genera otra célula. Entonces, es decir, de una se generaría otra, irían dos, y de estas dos consecutivamente otra. Es lo que vendría formando, pues dependiendo de la célula, toda la estructura del ser vivo. Las células cancerígenas tienen una particularidad, ellas se desarrollan más rápidamente e irregular. Como les menciono, pues ellas pasan, por decirlo así, derecho, no tienen en cuenta los puntos de restricción, entonces se siguen dividiendo. En algunos casos la división, en vez de generar una igual, genera dos con el material genético erróneo, más erróneo de que la célula anterior. Entonces es aquí donde se empiezan a aglomerar, donde se forma el tumor. Y pues por siguiente, como les mencionaba, se disemina por el cuerpo y genera la muerte. Les tengo unos términos como muy principales para tener en cuenta. En la parte izquierda tenemos CDK, que son como las ciclinas, las cinasas dependientes de ciclinas. Estas proteínas determinan pues, el ciclo celular, son como los motores, por decirlo así, a manera de ejemplo. Entonces ellas contribuyen a que su ciclo continúe al sentido de las manecillas del reloj, un círculo continuo una y otra vez con cada una de las células, hasta que dicha célula pues muere como forma natural, ya sea por un estrés o por un problema interno o por algún fallo en su replicación de ADN. Tenemos también los supresores tumorales. Los supresores tumorales son como los puntos en sí específicos de este ciclo o en este caso de esta exposición, porque son los que actúan para impedir que la célula errónea o cancerígena se sigan dividiendo. Estos supresores tumorales, pues, en algunos casos no son vistos o la célula no es resistente a ellos y pues continúa. Volvemos a lo mismo, la célula continúa su división erróneamente y es donde se presentan los tumores. Como les mencionaba también la apoptosis, que es la muerte de la célula, y encontramos unas proteínas.
la retinoblastoma y también la P53, que son proteínas que son como las porteras, por decirlo así. Determinan si la célula está apta para que ingrese a dividirse o si no. En este ciclo celular, pues en un ciclo sano hay dos salidas, por decirlo así. Una, que es si la célula es sana, correcta, puede dividirse. Si no, la célula debe salir, debe desintegrarse, debe morir y es absorbida por las células vecinas a materia de nutriente. Cuando esto no ocurre en un ciclo de división celular maligno, pues se divide, como les mencionaba, de manera errónea, se aglomera, la función que deberían cumplir, pues no la cumplen, destruye tejido, se disemina. Encontramos un término en la parte derecha que es la aneuploidia. Es como para referirnos a una célula que presenta cromosomas irregulares, que es aquí donde se empezaría, como por decirlo así, el primer eslabón de la secuencia cancerígena. El cáncer no se forma, pues, por decirlo a partir de una célula, no. El cáncer es una mutación. Ya al pasar de mucho tiempo, una célula muta y pues se sigue dividiendo, esa mutación sigue aumentando y es lo que al final se produce como un cáncer. Hay que tener algo muy en cuenta. Hay mutaciones buenas y hay mutaciones malas. Les voy a poner un ejemplo de una mutación buena. Todos conocemos y hemos visto un oso polar y también a un oso pardo. Se sabe que pues antiguamente solamente existía un tipo de oso, una sola especie, los osos pardos. Ellos tenían un amplio territorio de alimentación, entonces pues en algunos casos llegaban hasta el Polo Norte, en fin. En una osa, a manera de ejemplo, repito, supongamos que en su ADN se modificó la proteína que controlaba el color de su pelo. Entonces, en las células que se originaran de esta mutación, pues iban a contener esa información para su pelaje, que el pelo iba a ser de color blanco. Entonces, al momento de la osa reproducirse, pues sus células sexuales tenían esa información. El color del pelaje para sus crías iba a ser blanco. Esa es una mutación, pues, como les digo, son mutaciones buenas, porque al estar en esa condición, en el Polo Norte, condiciones hielo, todo blanco, pues es beneficioso para para ese cachorro, por decirlo así, que en sus primeros tiempos, pues, fue alimentado por la madre, ya después al crecer, ese color, ese pelaje blanco le benefició. ¿Por qué? Una foca, pues a lo lejos podía haber un oso pardo, un oso marrón, pues, y huir. Un oso polar no. Al tener el pelo blanco, pues era más fácil de camuflarse y poder sobrevivir en ese ambiente. Algo que no le benefició al oso pardo, pues que tuvo que volver y migrar de esa zona. Las mutaciones ocurren al azar, todos estamos expuestos a ellas, pero depende de los puntos de restricción, de los supresores tumorales o de todo, de la fase G0, que esta mutación o continúe, dependiendo, ¿no? Pues porque hay mutaciones buenas y hay mutaciones malas. Si en algún caso ocurre una mutación que solamente cambiaría, no sé, la altura, pues no sería tan maligna, pero si ya perjudica algún órgano vital, ya empezamos a ver que esa mutación no nos beneficia. Y a manera, pues, del ejemplo que les colocaba, es donde se evidencia cómo una mutación es benéfica y cómo una mutación es maligna. En donde sencillamente, pues, esta mutación, en el ejemplo que les coloqué, contribuyó a la evolución. Se dividieron los ejemplares en colores, pues en el ambiente que cada uno sobrevivía, en el que le iba mejor, y contribuyó pues a tener dos tipos de especie distintas. En el desarrollo del cáncer, para ampliar un poco en esto, en un tumor, para iniciar, pues iniciamos con células normales desde nuestros primeros días de vida.
pero al pasar del tiempo, al exponernos a radiación, como sería en el caso de la luz solar, que tenemos también, presentamos cáncer de piel, entonces se va generando una mutación, como les venía diciendo. Las células se reproducen de manera errónea y al no haber un supresor tumoral o unos puntos de restricción correctos, pues la célula continuará dividiéndose. Es donde vemos como la secuencia hasta donde se forma el tumor, donde dañan los tejidos, donde pues perjudica el ser vivo. Encontramos varios tipos de cáncer, encontramos los carcinomas, que son un tipo de cáncer, los sarcomas, encontramos la leucemia. Hay bastantes tipos de cáncer dependiendo de su ubicación, del tipo de célula, del tipo de tejidos que afectan. Y pues para mencionarles el desarrollo cancerígeno, pues no es de la noche a la mañana. Esto, por lo general, cuando se descubre el cáncer ya ha avanzado demasiado y es donde viene a perjudicar al ser vivo. A manera de contraste, vemos una división celular sana y una división celular maligna, al lado izquierdo y al lado derecho. Como les mencionaba, una célula correcta pues generaría otra con igual, eh, con el material genético duplicado exactamente igual para cumplir su función. El problema ocurre cuando el material genético no se divide de manera más pequeño, más largo, o donde una célula tiene más, o donde una célula tiene menos. Es aquí donde la célula empieza a afectarse y ya no cumpliría pues su función, ya no mantendría el material genético exacto. Por lo general, en todo ciclo celular, una célula así pues no cumple el ciclo, se retira. La célula muere y es absorbida por los demás, como les mencionaba, manualmente. Cuando una célula maligna, en el caso tenemos por el lado izquierdo, una división normal, cuando dicha célula no es eliminada y no muere, se continúa dividiendo, se divide, continúa dividiéndose, se aglomera, no cumple su función específica, su estructura cambia, todo se modifica. Y es allí donde se empiezan a aglomerar. La división celular de una célula cancerosa es irregular. En algunos casos de una célula se generan dos o tres, en un resultado muy irregular. Su material genético pues es más reducido. Toda esa mutación continúa avanzando. Se aglomeran y forman el tumor, como les mencionaba. Presentamos ahora un caso clínico como a manera de ejemplo. Vemos que tenemos una perra Golden Retriever de 10 años, ya vemos que tiene avanzada edad. Dicho ejemplar, pues, su dueño manifiesta que sufrió un colapso en la mañana mientras realizaba ejercicio físico, mientras salía a correr. Entonces la perra, pues, tiene letargia, está con poco movimiento, pues se genera, al momento de ingresarla, pues se genera una exploración clínica, se revisan sus signos vitales. Ella presenta mucosas pálidas, una temperatura normal, pero pues por obvias razones se verá afectada posteriormente. El tiempo de llenado capilar también es prolongado, eso nos manifiesta pues que no está bien, no hay una homeostasia en su organismo. La frecuencia cardíaca y la respiratoria pues aumentan. Todo esto son como factores que nos contribuyen a entender que hay un problema muy serio. Al momento pues de la palpación, algo muy común, es porque al momento de observar todas las manifestaciones que nos da, pues contemplamos que puede ser algo como inclinado al cáncer, algún tumor maligno presente en el ejemplar. Entonces se palpa y se presenta un líquido en el abdomen, eso pues la entender quizá pues está ubicado. Por último, ya con un diagnóstico de radiología, ecografía, todo con el fin de saber la ubicación del tumor, el tipo del tumor,
También se puede diagnosticar una enfermedad de estas con biopsia o con histopatología para lograr determinar, y lo más pronto posible, realizar una esplenectomía, es decir, se extirpa el tumor donde se encuentre. Pues en este caso se descubrió que el tumor se encontraba en el vaso, presenta un hemangiosarcoma, es un tipo de cáncer que pues, por lo general le da a los caninos ya de avanzada edad, pero pues también se presenta en ovinos, equinos, pero por lo general en caninos. Entonces, pues estos hemangiosarcomas afectan pulmones, principalmente también al hígado, pero pues en general puede incluso afectar el cerebro. Entonces, rápidamente se decide extirparlo con lo del diagnóstico, radiología, ecografía, pues se determina el avance, todo, y pues con ello saber qué tipo de tratamiento se le puede aplicar a este paciente con el fin, pues, con el propósito de salvarlo. Ya como a modo de tenerlo muy en claro todos, tenemos unos signos de alarma que nos podían mostrar si nuestro amigo peludo pues presenta algún tipo de cáncer o pues esta enfermedad en general. Por lo general se presentan protuberancias o bultos cutáneos o subcutáneos, es decir, el cáncer pues afecta más que todo células musculares, no de la piel. Entonces al ver pequeñas bolitas o un bulto pues podemos dar a entender que es un cáncer, pero también presenta unos síntomas. Inapetencia, es decir, no ingiere mucho alimento, un decaimiento, como pocas ganas de levantarse, tos frecuente, pues sin razón alguna, y vómito. Entonces, estas son como los síntomas y lo que se debe tener en cuenta, pues para saber si nuestra mascota presenta el cáncer. Ya a modo de conclusión y pues para culminar, la alimentación es algo muy importante. Una dieta saludable determinará si nuestra vida pues estará afectada por esta enfermedad. Entonces una dieta saludable pues nos contribuirá a una vida sana, libre de que se generen problemas de desorden celular. Y pues por último tenemos que en la actualidad el cáncer es una enfermedad que se presenta bastante, como les mencionaba, y se continuará presentando. ¿Por qué? Pues como todos sabemos, las radiaciones ultravioleta por energía solar han aumentado, la energía, hay condiciones de a veces de energía nuclear, todo este tipo de radiación contribuyen a generar mutaciones y las mutaciones pues desencadenan en algunos casos procesos tumorales. Entonces es como tener en cuenta que debemos cuidarnos de esta radiación, porque tenemos cáncer de piel, cuidarnos del sol, para evitar sufrir de esta enfermedad, porque sabemos por cultura general o coloquialmente que el que tiene esta enfermedad es muy difícil que se salve, y si logró, pues, por decirlo así, combatirla, es muy probable que vuelva a padecerla. Encontramos ahora la bibliografía. Me basé en el texto de Fisiología Veterinaria de Cunningham, la quinta edición, un texto muy completo, muy bien estructurado, que es de vital importancia. En realidad lo recomiendo. Y pues eso ha sido todo. Espero que les haya quedado muy claro, que les haya servido bastante, que hayan comprendido el tema y que pues estén muy pendientes de sus mascotas. Esto pues determinará una vida más duradera para ellos y para que alegren nuestras vidas. Hasta la próxima.